mi bebé del clan del progenitor, ¿sí? Porque considero que esa familia es tóxica, ¿sí? Y no pertenezca, como que de algún modo tomo conciencia de que, por ejemplo, la familia de mi marido es sumamente tóxica, ¿sí? Y entonces no quiero que pertenezca a esa, no quiero que tenga esa sangre, quiero que tenga solo la mía. O al revés, considero que mi familia es muy tóxica, no me gustaría que tenga mi sangre, que tenga la sangre de mi marido. Y puedo generar incompatibilidad sanguínea. Lógicamente, esto tiene que tener una cuestión química, porque tiene que haber un positivo y un negativo dentro del clan. Un positivo y un negativo sanguíneo. ¿Sí? Bueno, terminamos acá con Proyecto Sentido. Vamos a seguir entonces ahora. Perdón, Ro, Sí. una pregunta que justo se me cortó de internet. Sí. Después de la sanción en el embarazo, ¿cuál dijiste? Decime cuál. No, después de placenta previa. Placenta previa, dije desprendimiento de placenta. Ok, Con, eso tiene que ver con lo que decías de los miedos. claro, de no sentirme buena y tengo miedo de hacerle daño a mi bebé. ¿Sí? Puede ser también, puede haber hematomas. ¿Vieron que a veces hay hematomas en los embarazos? Bueno, tiene que ver con esto también. Después seguiste Sole y Hematoma en el útero. ¿Eh? ¿Hematoma en el útero? Sí, en la placenta. Creo que sale cuando se saca una ecografía. Parece, como está pegado al útero, sí. Okay. Perdón, Ro, sí. Nada que ver. Me mandó un mensaje una amiga que hace un montón que no hablo. Sí. No sé si se ve lo que me mandó. Ah, sí. Bueno, está acá entre nosotras, vieron que yo les digo, aunque no lo veamos, él siempre está. Qué bárbaro. ¿Y Sole, seguiste escuchando el resto? ¿El resto lo escuchaste? ¿Hipertensión, anemia? Sí, eso sí. Bien. Listo, seguimos con la otra parte. Seguimos. Esperen que ahora vamos a Proyecto Sentido. Ahora vamos un poco a explicar este tema. Sí. ¿Me pones este tema? De lo que va lo horizontal y lo vertical de los ciclos biológicos. Así lo integramos en todo este tema. Entonces vimos Proyecto Sentido nosotras y después vimos ciclos biológicos celulares memorizados, ¿se acuerdan? Que eran verticales y horizontales. El horizontal era a través del año de edad en el cual él viene con el conflicto programante, es decir, él viene con un conflicto a los 40 años. La persona, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hago yo? Rastreo en el horizontal buscando la mitad, sí, porque siempre es por doble. Entonces, ¿qué hago? Busco a los 20 años qué pasó. Yo en realidad lo que hago es rastrear edades, tiempos cronológicos para saber dónde está ubicado aquel conflicto programante, es decir, dónde está ubicado el conflicto que me detona ahora este conflicto programante. Yo tengo desencadenante, perdón chicas, el conflicto desencadenante. La persona viene con el conflicto desencadenante, acá. Lo que yo tengo que buscar es el conflicto programante. Entonces, lo que yo busco en esa edad cronológica es dónde está ese conflicto que programó aquello que ahora se está desencadenando. Entonces, si viene a los 40 años, yo voy a preguntarle si pasó algo a sus 20 años. ¿Qué pasa? A veces, que era lo que a veces genera confusión, se mezcla con el circuito vertical, que es que a la edad de 20 años, ¿sí?, él genera su autonomía, es decir, se va de su casa, que es lo que se rastrea en el conflicto vertical, en el conflicto
de la línea vertical de la persona. ¿Sí? Pero vamos a verlo por separado. Entonces, en el conflicto programante de horizontal, lo buscamos a la mitad de la edad de la cual la persona viene en consulta. Si viene a los 40, le pregunto qué le pasó a los 20. Si me dice que nada, le pregunto a los 10. Si me dice que nada, le pregunto a los 5. Y si no, lo buscamos en proyecto sentido. ¿Ven ahí? ¿Sí? Bien. En el vertical buscamos esa situación que generó estrés, ese conflicto que ha sido programante para un desencadenante en las fechas de autonomía. Es decir, a los 6 años, que es cuando empieza el colegio, le preguntamos, ¿cuándo fue que te independizaste si te fuiste de tu casa? A los 25. Bien, a los 25. Bueno, entonces ahí empiezo a hacer este rastreo. Se va calculando en función de esto. A los 25, bueno, a los 50 años, porque también a veces yo lo hago por doble esto, porque van a ver que esto es un trabajo que ustedes mismas las va a llevar la intuición. No es tan lineal, pero más o menos cae de esta manera. Es decir, 25 años te fuiste de tu casa, bueno, a los 50 años, si esa persona tiene 60, ¿qué pasó? Yo lo hago a veces por doble, pero si no, tenemos que buscar en fechas de conflicto en el vertical. Por ejemplo, la persona me dice, a los 30 años tuve un accidente. Bueno, a los 30 años tuviste un accidente. Entonces le pregunto, ¿cuántos años tenías cuando te fuiste de tu casa? 25. Bueno, listo, 25. En esos 5 años, ¿sí? Que hay una diferencia de 5 años, ¿sí? Yo tengo que buscar para atrás. ¿A los 20 pasó algo? Tengo que buscarla en las diferencias. ¿A los 20 años vivenciaste algo? ¿Te pasó algo? Siempre que busco en este tema de la edad cronológica, ¿qué estoy buscando acá? Un conflicto que haya programado mi desencadenante, que haya programado este accidente. ¿Por qué me accidenté ahora a los 30? ¿Qué pudo haber pasado atrás? ¿Sí? ¿Qué me llevó a esta situación? Una pregunta, Ro. Sí. Que obvio que te sigo, te entiendo, y la otra vez diste un ejemplo, pero también había algo cada 7 años, que no me acuerdo cómo se dice. Septenios. Los septenios. Los septenios son... ¿No entra acá? No. Los septenios son ciclos de evolución, chicas. Cada 7 años las personas hacemos procesos de evolución. Entonces a veces coinciden, justo hay gente que le cae justo a los 20, a los 27, no sé, ¿sí? Los 3 primeros septenios, que son los 21 años, son los procesos de evolución más grandes y los procesos de aprendizaje más grandes que hace una persona. Por eso tratamos de buscar edades dentro de estos ciclos biológicos. Porque esto hay un inconsciente biológico, por eso se repite el programa. En cambio, los septenios son procesos de evoluciones espirituales. ¿Qué quiere decir procesos de evolución espiritual? Es encontrar ese propósito de vida. Vamos armando, encontrar ese sentido que tiene nuestra vida, ¿sí? Esos propósitos, el sentido que va teniendo. Entonces vamos haciendo procesos de evolución. Los procesos de evolución se van haciendo cuando uno encuentra ese sentido, ese propósito. Si no, quedan como... se van haciendo, pero a veces se van haciendo a los golpes. La gente va teniendo accidentes. Por ejemplo, hay gente que ustedes si lo ven cada 7 años, que lo pueden ver, van a ver que hacen accidentes. Cada 7 años les pasa algo. O se enferman, o se accidentan o algo. Entonces, vos le decís, si ustedes le preguntan, ¿qué aprendieron de eso? No tienen la más pálida idea. Son tan negadores de estos procesos biológicos que les hace el cuerpo.
Entonces, ¿qué hace? Su alma no está evolucionando, está yendo a los cachetazos, digo yo, a los golpes, pero no hay proceso de aprendizaje, por lo tanto se vuelve a repetir cada 7 años, ¿sí? Un accidente o una situación de enfermedad o de conflicto, de estrés importante, pero no hay aprendizaje, no hay proceso de evolución. ¿Sí? Sí. Ro, te iba a preguntar algo que puede estar relacionado con eso. Yo digo, si vos sabés que a la persona le pasó algo muy fuerte a tal, suponete a los 25, ¿no? Pero todavía no tiene 50. Para hacer como una prevención, para que no le aparezca esto, tendrías que trabajar con esto, con que trabaje el aprendizaje que le dejó eso. Exacto. Cuando se hace el proceso de aprendizaje, no se repite a los 50. Claro, Se trabajar libera. mucho con situación, entonces, trabajar mucho con esa situación. Yo siempre digo que si yo todo esto lo hubiera visto a los 20 años, yo estoy segura que a los 40 no hubiera tenido el segundo carcinoma de útero. Yo tuve el primero a los 20 años, 21 años, tuve el de ovario. Y a los 40 tuve el de útero. Yo estoy segura que si yo hubiera entendido, ¿entendés?, qué estaba liberando, qué estaba haciendo, qué proceso de aprendizaje yo tenía que hacer con ese ovario, yo a los 40 estoy segura que no lo hubiera tenido. ¿Sí? Por eso yo a veces le digo a las personas, está buenísimo que trabajes esto, tenés que trabajar esto para que esto no se repita. Es decir, se pueden anticipar. ¿Ok? Gracias. Quedó claro que en realidad va más allá del si le divido, lo multiplico. Yo le soy sincera, porque a veces uno no está tan... Porque uno se da cuenta que a veces hay 1 año más, 2 años más, entonces es como no es tan exacto. Entonces, lo que tienen que ir viendo, en realidad, es que ustedes lo que tienen que rastrear es cuál es el programante del conflicto que la persona trae como conflicto desencadenante. Porque la persona le llega a la consulta con un conflicto desencadenante. Ustedes tienen que rastrear en qué etapa está ese programante. Para eso se utilizan estos ciclos biológicos celulares memorizados. Eso es lo que tienen que tener claro. ¿Para qué les sirve? ¿No? Sí. ¿No? Una pregunta, no sé si... Veo que Mechi también manifiesta así, tener muchas cosas que solucionar. O sea, vos, teniendo más o menos... Creo que compartimos muchas cosas de estas. Tuviste todos estos episodios de accidentes, del cáncer. Y me pasa a mí que yo no veo ese tipo de cosas en mi vida. Es decir, o lo vengo esquivando, diríamos, de alguna manera, no sé cómo, o no me debe afectar de la misma manera, no lo sé. Es decir, a lo que apunto es, ¿cómo haces cuando ves a alguien que tampoco tiene una patología que se le está manifestando? O sea, viene alguien con una problemática, vos lo empezás a buscar, pero no tiene episodios, es decir, no tuvo cáncer, no tuvo un accidente, No, es que no necesariamente tiene que tener nada, pero todo ser, toda persona, si tiene un conflicto y ese conflicto le está generando una inestabilidad emocional, hay un conflicto programante, chicas. No importa que no tenga cáncer, no necesariamente tiene que tener cáncer, ni tiene que tener... Lo mío, yo siempre dije que se ve que vine para no volver, porque le dije, pónganme todo en el listado, cosa de que ya después no vuelva. Pero no necesariamente tiene que ser así para todos, ¿correcto? La vez pasada hablaste de uno que trabajó, algo del trabajo, que se le jugaba en el trabajo y no... Tal cual. Hay un muchacho, ¿se acuerdan que yo la vez pasada les conté cuando estaba hablando de esto? Que era un tema laboral, es decir, él todo tenía miedo a la pérdida de laburo. O algo, me acuerdo, en el medio. O sea, algún episodio había tenido para que vos le preguntaste, ¿y qué pasó en ese momento? Que Pero no fue un accidente ni fue una enfermedad. El conflicto programante había sido, sí, que él tuvo que internar a su madre en un psiquiátrico. Es decir, ¿no había tenido nada? No había sido nada. Sí, había tenido tema de tiroides él. Tuvo un problema de tiroides. Sí, él tuvo un problema de tiroides. Pero eso fue, ¿se acuerdan que en realidad no vino con ese conflicto? En el rastreo de la edad apareció,
cierto, tengo un cáncer de tiroides. Pero Eso. pero no necesariamente tiene que haber un cáncer ni una enfermedad, chicas. Bueno, pero eso no te ayuda a vos a seguir indagando. Sí, Si claro que ayuda, porque ustedes si hay por ejemplo, en ese caso hubo un cáncer de tiroides, yo tengo que trabajar primero. Cuando hay cáncer, siempre busquen enojos, ira retenida, ¿sí? ¿Qué no pude disolver? ¿Qué no pude perdonar? El cáncer tiene que ver con lo que no pude perdonar. Siempre que hay cáncer, chicas, busquen qué no estoy perdonando, qué hay ira. Ahora, no necesariamente toda persona, esto lo vimos cuando vimos el sentido biológico de la enfermedad, no necesariamente toda persona con ira desarrolla un cáncer. No necesariamente. ¿Y no toda persona con cáncer tiene ira? Pero que la mayoría de las personas con cáncer rastrean que tienen ira. Tienen falta de perdón. Y hay veces no es un perdón que la persona tenga registro, ¿eh? Yo he escuchado gente con cáncer, me ha dicho que parecía Sor Teresa de Calcuta, era un alma divina en bondad. Y ustedes dicen, ¿por qué a esta mujer le agarró cáncer? Porque hay veces son cuestiones ancestrales. Ahí hay que trabajar transgeneracional. Odio de la madre, por ejemplo, a su padre, odio de una abuela, ¿entendés? Ahí tienen que rastrear en transgeneracional. Ok. ¿Sí? Si ustedes a mí me preguntan a los 20 años qué yo tenía que perdonar con el primer carcinoma, y la verdad que yo en ese momento no les hubiera sabido decir absolutamente nada, porque yo tenía tan tratar de sobrevivir, en salir adelante. Lo único que yo tenía registro era que me quería ir de mi casa, porque no quería que poder elegir en libertad, como quien dice, ahora lo puedo decir, pero en ese momento yo no hubiera tenido registro. Cuando yo hice el transgeneracional, cuando les conté este retiro, me di cuenta perdón la palabra, cuánta mierda había en mi familia, en transgeneracional, para atrás, de abusos, ¿entienden? Padre, abuelos y toda esa historia, de abandonos, de infidelidades. ¿Pero eso porque lo sabías o porque lo encontraste? Empecé a rastrear en el transgeneracional, yo no lo sabía. Yo empiezo a tomar contacto de esto cuando hago el transgeneracional, cuando empiezo a rastrear esta información, porque no lo sabía. Porque es otra cosa, es esto, llevarlo a la conciencia. La mayoría de la gente anda sin conciencia, anda inconsciente por la vida. Es esto, anda en sombras, no anda en luz. No tiene idea. ¿Sí? Nosotros después entendemos este proceso que hacemos de interceder, de poder liberar, de poder sanar, de poder limpiar, pero sobre todo de perdonar. ¿Sí? Pero queda claro entonces que volvemos a ciclos biológicos. Queda claro que los ciclos biológicos, tanto vertical como horizontal, lo que buscamos es ese conflicto que ha desencadenado, buscamos el conflicto programante que ha desencadenado el conflicto que ahora estoy viviendo, que ahora está actualizado. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta de esto? Bro, una cosa, no me acuerdo si lo habíamos visto o no. Esto cuando vos decís en el vertical buscar las fechas de autonomía. Cualquier fecha, no sé, porque capaz a los 25 se independizó pero no le pasó nada y vas rastreando cada vez más. No, porque la diferencia, lo que rastreamos con la edad de autonomía, por ahí no le pasó nada. Es la diferencia que tengo con la fecha del conflicto. Por eso les mostré, a ver, lo vuelvo a decir. Así no nos hemos lío de números. Es la diferencia. Por ejemplo, es lo que yo decía. Viene a los 30 con un conflicto. ¿Sí? Sí. Con un conflicto programante. Yo puedo buscar la mitad. ¿Qué te pasó algo a los 15? Este es el desencadenante. ¿Tenés que no es el horizontal? Pará, por eso. Vamos de nuevo. El desencadenante. Este es el desencadenante. Entonces yo puedo buscar si el programante sucedió a los 15. Me voy a la mitad. ¿Sí? Le pregunto, me dice que no. A los 7, entre los 7 y los 8, la mitad de 15. No, me busco proyecto sentido.
¿Bien? Ok. O volvemos acá. Viene con el conflicto a los 30. Entonces, ¿qué hago? Y le pregunto, ¿y a los 20, cuándo te fuiste de tu casa? Te hiciste autónomo, ¿no? Independiente, te independizaste. Y me dice a los 25. ¿Qué hay acá? Una diferencia de 5 años. Esto es lo que yo saco, la diferencia. Entonces, ¿qué hago? Me voy para atrás. Digo, ¿qué te pasó a los 20? Me voy para atrás de estos 5. Esta diferencia es la que me va a marcar para atrás para buscar el programante. ¿Lo ven? Sí. Si me dice que no, sigo bajando 5. Sigo bajando 5 a los 15. Por eso les decía que a veces los horizontales y los verticales coinciden. ¿Lo ven acá en este caso mejor? Porque a veces así con números se ve más claro que si les pongo gente, fechas, que es más difícil. ¿Sí? Me dice, ¿qué te pasó a los 15 o pasó algo a los 15? ¿Ven? Me manejo con esta diferencia. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve más claro ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Muy bien. Hoy no lo hablé, pero es un tema que se ve y se escucha mucho más de lo que en realidad se dice, se habla, el tema de los abortos. Bueno, a las personas que han realizado abortos provocados, no los que han sido naturales, pero sí los que han sido provocados, les genera una huella de dolor y de culpa, ¿sí? En su campo bioenergético importantísima, que hay que tener en cuenta cuando trabajamos el tema de la sanación y del perdón. Aunque ustedes las mujeres le digan, no, sí, yo tuve un aborto, pero mira, verdad, no, yo lo hice con conciencia, sabía lo que hacía, etcétera, 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 etcétera. No importa, es una carga, es una carga karmática, ahora que entendemos esto que es no edificar sobre la roca, que tiene que ver sobre el tema del perdón, del tema de los pecados, esto de errarle al blanco, tiene una carga muy importante. Por lo tanto, le aconsejo que lo hagan, que le hagan hacer una carta de bautismo y de perdón a ese ser no nacido. ¿Cómo es de bautismo? Ahora les explico. ¿Por qué? Porque eso carga en el hijo que sigue. Vieron que se pregunta el tema de si hubo abortos previos. Vieron que Proyecto Sentido se le pregunta si no hubo abortos previos antes de los 2 años de proceso de gestación. Y le explicamos a la mamá que si su hijo nació en ese proceso, si abortó y nace y queda embarazada dentro de los 2 años, ¿sí? Le explicamos a esa mamá que ese útero sigue estando de duelo. Es un útero en duelo, sí. Yo tenía una amiga que con 24 se hizo un aborto. Su novio tenía 8 años más en ese momento. Él se quería casar y ella no quería saber nada, era Peter Pan, no quería saber, no quería crecer. Y antes de se hace el aborto, estaba como si no hubiera pasado nada. Y al año de eso vuelve a quedar embarazada. Pero ahí ya no podía hacerse otro aborto, porque ya los padres la miran como diciendo, dale, dejate de joder. Entonces se termina casando, se casa, todo, ¿verdad? Y la criatura, a los 9 meses de vida, es uno de los pocos casos que hay en Argentina que de un bebé con menos de 1 año que tuvo leucemia y se salvó. Pero sí, tipo balde de agua fría. O sea, y cuando vos dijiste esto la otra vez, lo primero que se me vino a la cabeza fue la imagen de mi amiga en su momento contándome que se había hecho un aborto, es decir, y que quería tomar mate a la casa. Y yo decía, ¿cómo te quedan las cosas en la cabeza? Pero justo te lo quería contar porque era justo el caso de alguien que no había pasado los 2 años, como vos decís, y había vuelto a quedar embarazada. Hay un montón de casos. Entonces, lo que tratamos de hacer es que esa mamá, ¿por qué? Porque esa carga que es como una huella en nuestro campo, ¿sí? Bioenergético y en lo que se le transmite al hijo que viene, el chico que viene va a cargar con ese duelo, con esa sensación de pérdida, de vacío, ¿sí?
de esta situación como si le faltara algo todo el tiempo, carga con una tristeza en el alma, esos chicos a veces. Entonces, ¿qué hacemos? Si ya esa madre no está, por ejemplo, mi madre abortó cuando, no sé, antes de que yo naciera, y bueno, y mi madre ya no está, entonces yo puedo bautizar a mi hermano. Ahora les voy a explicar cómo, pero primero quiero que entiendan el concepto. Yo puedo hacer ese proceso. Si, por ejemplo, yo soy la consultante que hice el aborto, yo hago ese proceso de bautismo del ser que aborté. Bueno, esto se los voy a explicar, porque entonces también no está en ningún libro, esto tiene que ver conmigo. Bien. De abortos espontáneos no. Yo había entendido que aunque sea un aborto espontáneo, también era un útero en duelo. Sí, el útero en duelo es el aborto espontáneo o el aborto realizado en el proyecto Sentido. En los dos. Sí, a los dos. Pero para las mamás, para las mujeres que han realizado abortos, está bueno realizar una carta de perdón y de liberación de karma de esto. Claro, pero entonces esto sí, pero igual si es un aborto espontáneo también se puede realizar, sí. Si se carga con duelo, sí. Bien, ¿cómo lo realizamos? Se le da el nombre, se hace una carta. Yo les hago hacer lo siguiente. Va a parecer medio ritual, pero para el inconsciente lo toma como tal, lo vivencia como tal. Ponemos nombre al ser, le damos un nombre, no importa si el nombre que baje, le digo yo, el primer nombre que se te venga, de mujer, de varón, da lo mismo, no importa. Le damos un nombre, ¿sí? Y a ese nombre hacemos todo como si lo estuviéramos bautizando. Para los que creen, lo podemos realizar a través del agua bendita. Ponemos el nombre en un cartelito bonito, prendemos una velita. Ustedes saben que cuando se bautiza, los elementos que se utilizan son el fuego, la vela, el aceite que se unge y el agua bendita, que es el que le tiran en la pila bautismal. ¿Y qué hace? Se le da el nombre. El sacerdote le pregunta qué nombre se le da a este chico. Se le da un nombre. Y ese nombre es el que comienza a estar en este pilar de roca. Para los que son católicos o no, siempre va a ser en función de que esté dentro de un credo. La idea no es esta. La idea es que ustedes le den un nombre a ese ser que no nació, no importa si es espontáneo o realizado, y le hagan una carta con el nombre. Por ejemplo, yo, Rosana, te bautizo con el nombre de, y ponen el nombre del que eligieron, ¿sí? Te libero de todo programa de ser hijo de salvación. ¿Por qué? Porque esos esa carga karmática, ¿sí? Han sido seres que han venido a interceder de alguna manera para liberar karma, chicas. Entonces yo lo libero a ese ser para que esté en paz, le doy un nombre, ¿sí? Pido perdón por los pecados, ¿sí? Si es el mío o el de mis ancestros, llegado el caso, que haya sido realizado. Mi abuela perdió dos hijas. Es decir, en la guerra, en el bombardeo, nacieron, pero muertas. Y mi madre ni se acordaba, soy sincera, mi madre no se acordaba. Mi madre dice, me parece que te perdió una. Y mi madre nació después de esto, de las dos pérdidas de mi abuela, pero mi abuela siempre lo contaba con mucha tristeza, el dolor que les había dado perder a sus embarazos por los bombardeos en la guerra. Entonces, cuando yo hice esto, les di nombres a esas dos criaturas. Y hice este proceso que les estoy diciendo. Es liberación, de alguna manera uno intercede para darle un lugar a esos seres que forman parte de la historia del clan. ¿Sí?
Me había olvidado de esto. Bien. Bien. Los recursos que a ustedes las van a guiar, ustedes van a ver en el apunte que está, es la intuición y la telepatía. Ustedes van a tener que trabajar mucho con la intuición y la telepatía. ¿Pero desde qué lugar? Desde la escucha. Debemos confiar en nuestra escucha. Y hay algo que se da en el ámbito de la consulta que tiene que ver con esto que le llamamos, Jung le llamaba sincronicidad. Para las que vieron Jung, a él lo llamaba momento sincrónico, ¿sí? Freud podría decir, trabajaba más con transferencia y contratransferencia, pero no es el mismo concepto de Freud. La sincronicidad es un concepto que se refiere a cuando se dan casos telepáticos simultáneos. Por ejemplo, el caso de Mechi, ahí está, que hoy, mientras estábamos hablando de esto, su amiga le manda la foto de Jesús. ¿Sí? Eso es un estado sincrónico. ¿Sí? Esto es lo que Jung llamaba sincronicidad. Es como que es esta cuestión telepática. Y ustedes en el momento de la consulta van a estar abiertas a esta cuestión sincrónica. Es decir, a recepcionar telepáticamente por intuición a través de la escucha estas cuestiones sincrónicas. Que ustedes van a pensar, ay, esta chica debe haber sufrido tal situación. Y se lo preguntan. Discúlpame, no sé, habrás vivido, bueno, el ciclo biológico a veces sirve para esto, para decir, a tal edad se me vino tal edad, no importa si, ¿ven? Por eso les digo, no importa si no está dentro de la mitad de lo, ¿me explico? Y ustedes van a ver que entran en un estado sincrónico con el consultante. Como que de golpe les vino los 25 años y ustedes dicen 25 años y no está por ahí en el ciclo biológico celular memorizado. No entra en la edad que me está diciendo, pero algo se me vino. Y lo preguntamos, porque a esto se le llama sincronicidad. ¿Sí? Van a tener que trabajar y abrirse, ¿sí?, a esto y confiar en ustedes. A medida que ustedes vayan trabajando esto, ustedes van a ver cómo se va abriendo esta sincronicidad entre el paciente y ustedes, ¿sí? Se le llama vórtice, es como, por eso es telepático, es como un vórtice que se abre entre ustedes y ellos, es como si los canales se conectaran. Confíen en esto, ¿sí? Porque si no, es lo que yo les digo, solo librito y solo el librito para estas cuestiones de curación y de sanación no nos sirve. Bien, hay una frase que yo se las pasé, que dice, somos como islas en el mar, separadas, pero conectadas en la profundidad. Esto es cuando hablamos de esta sincronicidad, de esta conexión con este todo, con este universo, en donde estamos todos conectados. Por eso el clan está conectado, por eso todo repercute. De afuera parece que somos islas, que estamos aislados, pero estamos unidos por algo. Y esa es la profundidad por la que estamos unidos. Busquen en la profundidad el por qué estamos unidos y el para qué con nuestros vínculos. Por eso el perdón. Porque es por algo que estoy con ese ser. Algo tengo que aprender. Estoy unida en profundidad. Mucho más de lo que yo veo en la superficie. ¿Sí? Acá tenemos. Cerrar, poner cerrar. Bien. Yo les voy a mandar un PDF donde ustedes van a ver que les mandé qué otras cosas podemos utilizar. Porque el curso que viene, yo las mato si la semana que viene, en el próximo módulo que tengamos, vamos a ver de diferentes recursitos como flores de Bach, gemas, ¿sí? Cómo utilizarlas también para que la persona llegue a este punto de la conciencia. ¿Por qué? Porque no todos tienen
la capacidad de poder llevar a la conciencia determinadas cuestiones. Hay mucha gente que le cuesta un montón este trabajo. Entonces, bueno, a través de las gemas, a través de las flores que tiene cada una, yo les voy a mandar las afirmaciones que cada una tiene. Vamos a trabajar aquellas cuestiones que la persona, que el consultante va a tener que trabajar en ese plano de conciencia. ¿Sí? Así que la próxima les voy a hacer entrega de todos estos, de todas estas afirmaciones, de cómo trabajamos con las piedras, las gemas, cómo trabajamos con las flores, en qué situación, para qué sirve. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda de lo que vimos hoy? Rosa, ¿sabes qué te iba a preguntar? Sí. Se me viene a la cabeza una conocida que ella, o sea, el bebé tiene una malformación a través en el embarazo, le aparece, y bueno, termina llegando, en el momento deciden no abortar, y bueno, como pasa el tiempo, tiene que ir o sea, lo tiene, pero el bebé vive 1 o 2 horas, creo que menos, a causa de esto. ¿También entraría entre las cartas de sanación de estas de Sí. aborto o sería algo distinto? No, se hace igual, se lo bautiza igual. Okay. Porque hay gente que, por ejemplo, no cree, entonces ¿qué hace? No lo bautiza porque cree que esto es una cuestión religiosa, ¿sí? Entonces, Sí. ¿qué hace? No lo bautiza. Pero eso genera una carga para el ser que sigue. Claro, ahora está embarazada con él, a menos de 1 año. Bueno, Y la está pasando mal ella encima, digamos, ¿no? Con el embarazo, por miedo de que le pase lo mismo. bueno, es decir, quizás el hecho de poder entender que ese ser tuvo un sentido, tiene un sentido en su vida y en parte de ese clan, de esa familia que forma, y que le pueda dar igual un nombre y una recepción a esto, le va a dar paz. Y entender que este ser que viene no tiene por qué venir a cumplir el mismo propósito que el anterior. Porque cada ser venimos con un propósito, ¿sí? Y hasta los seres que no nacen o los seres que se van muy chiquititos también han tenido su propósito. A veces es difícil entender esto, ¿no? ¿Qué propósito puede tener? Pero sí, pero lo tienen. Comento algo de una chica que conocí, que directamente le dije que para mí tenía que hacer biodecodificación. Ella es la cuñada de una amiga mía y me consultó y enseguida dije, bueno, yo no tenía las herramientas que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Pero me pareció terrible lo que estaba pasando. Estaba viviendo en pareja, un departamento en el mismo edificio donde vivía la familia de su pareja, quedan embarazados por tratamiento, el bebé nace y muere. Tiene nombre, ya tenían cunita, cama, ropa, todo, bueno, listo. Por el dolor que les causó eso, se terminan separando la pareja, pero ella sigue, o sea, el tipo se va a vivir abajo con los padres, ella se queda viviendo en el departamento y ella estaba encaprichada que quería tener un hijo porque ya estaba grande, hizo un tratamiento de fertilización asistida, nace el bebé y el bebé desde que empieza a hablar, ¿qué nombra? Yo tuve un hermanito que se murió, que se llamaba así, mi hermanito que se murió y está en la cama de mi hermanito, y a este señor, que no es el papá ni nada, pero como que tienen afecto, le dice que quiere que él sea su papá, a la señora que era la que iba a ser su abuela, le dice abuela, bueno, una cuestión súper patológica y ese nene, que ya tiene 5 años ahora, ya no sé cuántas veces lo sacaron del jardín porque pega, muerde, no hace caso y bueno, estaba yendo a una terapeuta convencional y yo le dije, para mí tienes que hacer biodecodificación porque, bueno, ves algo de todo esto que yo no sabía, se ve que estaba resonando ahí, pobre pibe. Es que es así, él carga, ¿sí?, con el fantasma de su hermana, con el conflicto no resuelto y el duelo no resuelto de esa madre. ¿Sí? Sí. Hay que ayudar lógicamente a la mamá a hacer todo este proceso y liberar a ese hijo. ¿Ven cómo va, todos estos recursos que vimos, cómo entran en este entramado? Y liberar
esa madre tiene que liberar a ese hijo de hacer el proceso que no está haciendo ella, que no hizo ella, que no realizó correctamente ella. ¿Sí? Bien. Nosotras hoy, lo que pasa es que no llego, no me dan los tiempos, chicas, ya son 6:30, no quiero que me odien. Pero bueno, quería darles todo referente a todo armadito como lo fuimos viendo. La idea es que ustedes puedan ver integralmente al consultante, a la persona que llega a ustedes, en las 4 dimensiones del ser, ¿sí? Por eso una de las definiciones es las 4 dimensiones, conceptos del ser en sus 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones tienen que ver con la física, la mental, la emocional y la espiritual, ¿sí? Entonces, que ustedes puedan verlo desde esta manera holística e integral va a hacer que los recursos que ustedes les puedan dar para que esa persona se vea en esas 4 dimensiones. Lo físico, ¿sí? Cuando las personas llegan, la mayoría llega en un estado como de deterioro hasta físico, que ustedes también trabajen todas las cuestiones que puedan darle con respecto a apuntar parte de este ser, de esta dimensión, ¿sí? Alimentación, creo que lo habrás con vos, Victoria, este tema. Sí, el tema de incluir toda la parte física. ¿Te acuerdas cuando vimos? Sí. Bien. Entonces, tener en cuenta de poder darles consejos con respecto al tema nutricional, al tema del ejercicio, al tema del control de estrés y el tema de la respiración. Entonces, se les da recursos de determinados ejercicios de respiración. Vos, Karina, que tenés todo Reverding, vas a tener muchos recursos. Yo después les voy a enseñar algunas técnicas para hacer en determinados, la próxima vamos a ver eso, es decir, para hacer en determinados momentos donde hay ansiedad, en donde hay enojo, ¿sí? Que diferentes técnicas de respiración se pueden utilizar. Entonces apuntamos a todas las dimensiones de esa persona, de sus 4 ser. El físico en la parte nutricional, respiratorio, liberación de estrés y ejercicio. El mental, ¿sí? Tratamos de ayudar a trabajar en él cuestiones de recursos que tengan que ver a la planificación de su vida, ¿no? Por ejemplo, determinadas lecturas, determinados procesos de visualización. Ahí vamos a incluir los recursos de programación neurolingüística, que lo vamos a ver, la próxima vez vamos a ver cómo trabajar PNL, cuáles algunas técnicas para trabajar con el niño, el adulto niño, ¿sí? Les voy a enseñar algunas técnicas para hacer. Entonces vemos ese plano mental, el plano emocional. En el plano emocional lo que tenemos que tratar de ver que la persona lleva su conciencia, su registro emocional, cosa que yo no sé si ustedes lo vieron, que esto cuesta un montón. Las personas vos les preguntas ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Y son pocas las que realmente tienen ese registro emocional de lo que sienten, ¿sí? Otra cuestión que hay que trabajar mucho con las personas es el desarrollo empático. Carecen de empatía, es como que no tienen registro de lo que le pasan al otro. Es decir, como que no tienen idea. Entonces tenemos que trabajar, uno de los recursos hay que trabajar es la empatía. ¿Cómo se relaciona él con la empatía hacia un otro? ¿Cómo hago para ponerme en ese lugar con el otro? ¿Sí? Su tema de autonomía, el tema de habilidades sociales para que sea autónomo, para que pueda hacerse cargo de sí mismo. ¿Sí? Esta es otra cuestión que hay que trabajar. ¿Cómo se vincula, ¿no? ¿Cómo se vincula? A través de los vínculos vamos viendo qué carencias está teniendo. A veces nos damos cuenta que como se vincula, estamos viendo que tiene carencias emocionales porque no tiene registro emocional, tiene carencia empática, no tiene registro empático con el otro. Entonces, lógicamente va a tener problemas desde cómo se vincula con el otro. Entonces, bueno, hacer este testeo, ¿no? Este registro, que ustedes vayan haciendo este registro. Y el espiritual, que tiene que ver con las cuestiones de valores, ¿sí? De cómo me comprometo yo con mi propio propósito de vida. Buscar mi propósito de vida. ¿Cuál es el sentido de que hagas esto? ¿Hacia dónde querés ir? Esas preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sentido? Bueno, ahí estoy trabajando lo espiritual. ¿Qué compromiso yo tengo con ese sentido y con ese propósito? ¿Sí? Entonces, es
ir trabajando en este concepto de las 4 dimensiones, haciendo como un estado de unidad, ¿sí? Más allá de ver todo este rastreo transgeneracional, porque es esto, ¿cómo lo llevo después? Trabajo todo esto, libero todo esto, y después ¿cómo hago? Bueno, ahora tengo que integrarlo en mis 4 dimensiones, tanto mental, física, espiritual, ¿sí? Y emocional. ¿Está? Bien. Una de las cosas que yo utilizo, uno de los recursos que yo utilizo para que la gente a veces conecte con estas cuestiones de dónde están sus emocionalmente y en dónde está parado, es un listado de necesidades y deseos. Se los doy porque es un muy lindo recurso en el cual yo trabajo. A veces le pregunto, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus deseos? Pero la persona no tiene idea dónde está a veces parada. Traten de ver dónde están, de qué lugar de ese laberinto, de qué lugar de ese rompecabezas la persona está parada. Entonces, cuando hagan ese listado de necesidades, ustedes van a ver si tienen en cuenta su dimensión física, si tienen en cuenta su dimensión mental, si tienen en cuenta su dimensión emocional y si tienen en cuenta su dimensión espiritual. Y si no lo tienen, lo que vamos a hacer es tratar de ayudar a que comience a tomar contacto y registro con esto. ¿Lo ven? Ese es otro recurso interesante. Bueno, a ver, ¿qué me quedaba hoy? Bien, todo esto que nosotras vimos hoy es todo para llevar al plano de la conciencia. Por eso les decía que vamos a terminar como empezamos. Hacemos que la persona lleve todo esto a su conciencia. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve llevar todo esto a la conciencia? Para poder elegir. ¿Por qué? Porque el ser elige todo el tiempo sin saber qué está eligiendo. ¿Desde qué lugar elige? Desde la inconsciencia. No es, en realidad, como que les cuesta entender que todo lo que elige, cree que lo elige, ¿no? Cree que lo elige, pero cuando se encuentra con tantos conflictos se da cuenta de que en realidad no está eligiendo nada, porque la verdadera elección se hace desde este lugar, desde la conciencia, desde este lugar de ser plenamente consciente en dónde me estoy parando, desde qué lugar construyo. Entonces lo que le tenemos que mostrar es esto, ¿sí? ¿Cómo elijo vivir? Y ahí tomamos esto de la actitud, ¿no? ¿Qué actitud? ¿Con qué actitud yo me paro frente a la vida? ¿Desde el lugar de víctima o realmente de ser creadora de mi propio propósito, de mi propio sentido? ¿Sí? Y dejo de estar activando cuestiones del pasado, del enojo, de la ira, de la falta de perdón. ¿Sí? Yo veo algunas que están como, las creo agotadas. Bueno, esta es la idea de hoy. Espero que les haya servido, que les haya dado muchos recursos para poder trabajar más allá de lo personal, para todas, para sus pacientes. Y bueno, y la próxima vamos a seguir trabajando con diferentes modos de recursos, viéndolos desde los diferentes ámbitos de estas dimensiones, y de entender que, bueno, la base de todo, chica, está en esta roca que les decía. Sin esa base no se puede. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna duda? Las dejé agotadas, nadie habla. Las dejé agotadas. ¿Cuántas cartas se pueden hacer de liberación? Las que quieras. Bien. ¿Hay que dejar un tiempo entre carta de liberación y otra carta de liberación? Sí, buena pregunta. Sí. 21 días, chicas, se deja entre carta y carta.
Cuando son cartas de sanación ancestral, mínimamente dejamos un proceso de 21 días. Por eso a veces acompañamos con el prendido de la velita durante 21 días. ¿Sí? La próxima carta de sanación, si tenemos que hacer otra, porque por ahí la persona vino con que descubrió que en su familia, como empieza, porque pasa esto, a veces cuando empezamos con el transgeneracional empiezan a saltar algunas cuestiones, descubrirse un montón de cuestiones y no entró en la primer carta. Entonces podemos hacer otra. ¿Sí? Las cartas de perdón las podemos hacer cada 7 días. Las cartas de sanación y liberación ancestral cada 21. Y las cloacales todos los días. Y las cloacales todos los días. y las cloacales todos los días si quieren. Ahora, perdón, Una merienda y una cena. Las de perdón cada 7. ¿pero se queman también? Sí, se queman también. Pasa, hay muchos que piensan, cuando yo les mando a hacer, por ahí les digo que piensen la carta para el perdón, muchos creen que van a tener que venir, hay veces que le mando la carta del perdón al padre, a veces carta del perdón a la madre, hay muchos que tienen miedo, ¿sí?, de traerla a la consulta la carta, entonces me dicen que la tengo que traer, no, entonces ayuda un montón más a que puedan sacar todo lo que tienen para perdonar, desde lo visceral, y el quemarlo da un estado como si se sacaran una mochila, chicas. No es la sensación. ¿Sí? Una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta cuando hacemos las cartas de sanación, a veces me olvido, es que puede que la persona tenga síntomas, ¿sí? Puede sentirse fatigada, con sueño, pueden hasta hacer procesos de gastroenteritis, por ejemplo, tienen como, se hacen descompuestos o tienen estados como nauseosos o hacen ataques al hígado, ¿sí? Son procesos de liberación. A otros les da mucho dolor de cintura, ¿sí? Otros se han brotado en la piel. Yo todos estos les hablo de la experiencia vivida, ¿ok? De lo que ha pasado, de lo que me he enfrentado a medida que íbamos haciendo estas cartas. Entonces lo que yo les aconsejo cuando hacen la carta de sanación es que tomen mucha agua, descansen ese día, es decir, ese día se lo tomen como descanso y no coman carne, ni alcohol, yo les digo, ni carne, ni alcohol, ni drogas, mucha agua y que eviten el café. Pues si es un café con leche a la mañana no hay problema, pero si hay gente que toma café las 24 horas, le digo que lo eviten. ¿Sí? Entonces ese día que hacen la carta y al otro día que hagan una alimentación lo más natural posible y liviana y que tomen mucha agua para hacer este proceso de liberación y de sanación. Sí, Ro. Sí. Tiene que ver la carta de liberación con eso que me habías propuesto a mí, que era llegar acá y armar una mochila mental y mirar el mar y dejar que esa mochila se vaya. Esos son ejercicios de programación neurolingüística o de meditación, de PNL, ¿sí? Tratamos de utilizar todos nuestros sentidos. Eso les voy a enseñar 2 o 3 para la próxima, que son tratar de generar, de activar todos nuestros sentidos, vivenciándolo como si fueran aquí y ahora, porque la mente lo toma como si esto fuera tal, ¿sí? Son ejercicios como de meditación, de reprogramación, ¿sí? Como esto, que de algún modo el cerebro comienza a tomar estas cuestiones como si hubieran sucedido y nos ayudan desde ese lugar a vivenciarlas, liberándonos de determinadas mochilas. ¿Sí? Le vamos a dar como otra orden, le damos otra orden. Esto cuando yo le digo que le empezamos a dar otra señal al cableado. Es decir, como que dice, no, pará, me estás llevando por ese lugar, no, por ese lugar no es necesario ir, porque yo ya entendí que eso es un malentendido, no sirve. Yo te voy a llevar por el lugar donde quiero ir. Y hay veces necesitamos articularlo o reforzarlo gestionando determinados recursos. Todas estas cuestiones que nosotros estamos haciendo, estamos gestionando recursos para determinado proceso de sanación, de cambio,
¿Sí? ¿Está? Luego, con respecto al material, están los libros que vos nos mandaste, que eran Transformación Generacional y el de Biodecodificación. Ahora yo les voy a mandar todo lo que di hoy. Ah, esa es mi pregunta. ¿Se mandabas algo con respecto a lo de hoy? Yo les voy a mandar parte de los puntos que hoy, que lógicamente resumido. Por eso yo les dije que iba a ser muy teórico y que van a tener ustedes que escribir y hablar. Porque bueno, lo que les voy a mandar es resumido todos los puntos que vimos hoy. La parte de Proyecto Sentido está en el manual que les mandé al inicio de Henry. Parte de la información que vimos hoy del proyecto. El resto es lo dado por mí. Sí, Ro, ¿te puedo hacer yo una consultita? Sí, Emi. Si tenés algún ratito disponible, ¿nos pasás en limpio la bibliografía, digamos, que fuimos utilizando? Porque por ahí, no sé, algún archivo se perdió en el chat, o bueno, no sé. ¿Les vuelvo a pasar todo de nuevo lo que mandé? Sí, o no, o al menos pasar en limpio los nombres de los libros o de los textos. Bien, ahora se los mando. Yo en Sí. relación a eso, yo estoy perdida con el cuestionario de Proyecto Sentido, que decís cuestionario que se pregunta sobre el embarazo. No sé si también se me traspapeló a mí o si había mandado por chat, o bueno, por esto que dice Emi, ayuda a ordenar un poco la bibliografía. Delen, ahora los paso también. Ahora les mando todo de nuevo. Porque sí, está en el curso. Vos tenés el Drive, vos tenés la nube, donde guardás los videos. Sí, De última, cargar todo ahí, que cualquiera lo pueda Sí, acceder y lo pueda bajar. yo les cuento lo que me pasa con el Drive. Yo voy a tener que subir ahora el video y cuando es tan pesado, porque son muchas horas, no me permite subir más información. Es más, voy a tener que limpiar el que tengo para poder subir este, ¿sí? Mi hijo me había dicho, yo tengo un canal de YouTube que tengo un solo video subido. Me dijo, subieron al canal de YouTube, así. Claro, el tema es que vieron que uno... Claro, el tema es que uno dice muchas cosas por ahí que no querrías que estén en el canal de YouTube. Entonces, por eso, pero bueno, es muy pesado el subir todo esto y entonces por eso no puedo subir todo en el mismo lugar. Voy a ver si se los puedo mandar por acá o si hago un archivo y se los paso por el Drive, pero quédense tranquilas que ahora les mando todo. Y es más, vuelvo a mandarle partes de estas cuestiones del perdón, que ustedes van a ver que si lo leen, está bien detallado. Yo se los había mandado en el anterior, de cómo realizar diferentes cartas. Ro, manda todo de vuelta en el chat. Yo tengo un Drive muy amplio, que me mandan los mails, yo te los comparto todo desde mi Drive y listo. Ah, bueno. Para Claro, que, por ahí podríamos, sí, si no lo... yo tengo un Drive grande, material. más que con eso te los puedo compartir a todas. Bueno, volvemos a... Manden los mails. Volvemos a mandar. Mañana, porque acá son las 12 menos 10, les cuento, yo estoy dejando. 12 menos 10 de la noche. Ya estoy mal. Bueno, ¿les gustó, chicas? ¿Se sintieron bien? ¿Les pareció positivo y bueno para sus vidas y su profesión? Muy, gracias, Ro. A mí particularmente me encantan, pero me pasa que con cada curso, no sé, voy como removiendo energías o cosas. Me pasa que empecé a llorar desde que mostraste la foto de Jesús misericordioso y de ahí en adelante lloré como si fuese, no sé, chicas, un mar, mi casa, yo llorando a lo pavote. Me gusta muchísimo, aprendo un montón, yo no soy psicóloga, pero aprendo muchísimo sobre todos estos procesos de vida. Y a mí particularmente me generan muchísimas emociones, así que te estoy más agradecida como siempre. Gracias. Y gracias Bueno, además por compartir. yo les cuento algo. Desde el momento que yo arranco, antes de arrancar, yo pongo en su presencia el encuentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo intento transmitir que sea siempre lo mejor para todas y a su vez para otros, porque ustedes van a trabajar con otros. Entonces siempre le pido a él que sea a través de él y que no sea nada que lastime a nadie ni que dañe a nadie. Entonces siempre está, yo creo que ya empezamos a hacer nuestro proceso de sanación todas desde el momento que transmitimos esto.
desde que se transmite y que se articula esto sincrónico, como les decía, estos vórtices que entre todas se va dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estamos trabajando justamente con nuestras emociones, estamos trabajando con nuestra historia, ¿sí? Y estamos trabajando con nuestra sanación. Así que desde el momento que entra él en esta presencia que está de algún modo, ya todas estamos sanando. Así que dicen que el llanto es uno de los temas de sanación, ¿sí? Uno llora mucho cuando arranca estos primeros momentos de liberación y de sanación, se llora. Así que es bautismo, ¿sí? Es bautismo. Así que, como dice la Moria, pues lloren tranquila. Si te querés llorar, llora. Si te hace feliz llorar, pues lloren. Porque quiere decir que por algo se está haciendo esta sanación. Así que eso yo confío que es así. Espero que a todas, de alguna manera, cuando terminemos el curso, no sea como hayan empezado, chicas. Ese es realmente mi deseo. Que para todas haya sido un proceso de transformación.